Muy bien, bueno, el tema que quiero compartirte se llama Jesucristo basta en la religión. Por cierto, si no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Gerson Martínez, soy mexicano, gracias a Dios, y estoy muy contento de estar con mi esposa brasileña, que ayer trabajó en la noche como enfermera, pero llegó después de dormir un ratito y está aquí conmigo. No siempre ella está cada vez que predico, así que cada vez que está yo la menciono porque soy el más afortunado de tenerla aquí cerquita de mí. Y me dedico a dar clases, soy profesor de Biblia en la escuela cristiana, a Christian Academy of Louisville, que es la escuela cristiana más grande de la ciudad. Tenemos casi 2,000 estudiantes. Yo estoy en high school. Es una escuela interdenominacional. Se quedó mirando a la mujer a ver si sí es cierto y pobrecita le vio, casi que le vio el uniforme y dijo, dame unos minutos. Se fue a su coche. Yo ya casi me estaba despidiendo de mi mujer. Yo ya sentía que me mandaban para mi país. Regresa y ¿qué crees que pasó? Me volvió a dar chance. Y yo en ese momento me puse contento, pero esa mujer que tienes aquí enfrente de mí me dijo, el hecho de que te perdonen no significa que la ley deja de funcionar. Y eso que te acabo de contar es el gran dilema de la comunidad cristiana el día de hoy. Hay un gran dilema, el dilema se llama evangelio, gospel. El evangelio sencillamente es Jesucristo salva. Y tú y yo lo creemos como adventistas, ese es nuestro core, nuestro centro, que Jesucristo nos salva. No nos salva nuestras buenas obras, no nos salva nuestros mandamientos, no nos salva el sábado, Jesucristo nos salva. Pero cuando vivimos pensando en eso, podemos caer en el sentido que me pasó a mí manejando rápido. Me perdonan, me perdonan, me perdonan. Y en lugar de valorar tanto el perdón para tratar de seguir la ley, empiezo a apachurrar la ley porque al fin y al cabo me van a perdonar. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo que esa es una manera inútil y poco sabia de vivir, cierto? Porque al fin y al cabo, el hecho de que me perdonen no significa que me van a evitar la responsabilidad de cumplir la ley en algún momento. Quizá en algún momento voy a chocar, quizá en algún momento ahora sí me van a poner el ticket, porque no logro entender que el hecho de que me perdonen no haber cumplido la ley no significa que puedo pisotear la ley. ¿Me sigues acá? Y de eso quiero hablar el día de hoy, de la relación entre ley y Jesús. Este es uno de los temas más malentendidos de la comunidad cristiana. Es uno de los temas que se pueden malinterpretar más. Tanto los que pertenecemos a una denominación, referencias más que de la Biblia venían, o de su otro libro, o de su presidente actual, que es su profeta, el profeta Nelson. Y yo decía, ¿quién es ese? Yo estaba buscando profeta Nelson, ¿dónde está en la Biblia? Y no encontré el libro de Nelson. Y ya me dijo, no, es que nuestro profeta. Ah, ok. Oye, pero está en la Biblia. No, es que este profeta está en Utah, me dijeron. No en la Biblia, está en Utah. Ah, ok. Y me doy cuenta que hay algunas iglesias, denominaciones, que su máxima autoridad no está en Jesús, está en su profeta, está en su presidente. Y eso es un evangelio falso. Y yo quiero decirte el día de hoy que te asegures que la máxima autoridad de tu vida religiosa no sea tu pastor favorito, sino que sea Cristo Jesús. Yo conozco muchos pastores, muchos de ellos son lindísimos. Uno que otro es medio rarón, ¿verdad? Pero te aseguro que son simples seres humanos. Y tú y yo necesitamos fundamentar nuestra autoridad en Jesús. ¿Alguien dice conmigo amén, sí o no? Luego dice el versículo 35, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Me da gracia esta expresión. Un experto en la ley, un experto en la religión, le tendió trampa a Jesús. Y ese es un segundo principio que puedes adquirir del versículo 35. La religión puede ser tramposa y peligrosa. El problema de muchas religiones y de muchas estructuras organizacionales de religión es que a veces se puede convertir no saludable o se puede llegar a ser tramposa. Y el problema de nosotros como parte de cualquier religión es que nos podemos perder en las trampas de las religiones. Y este señor, que era un super ultra mega archi recontra religioso, probablemente se estaba perdiendo en sus trampas y quería hacer perder a Jesús en sus trampas. Así que tenemos tú y yo que ser muy cuidadosos de tener una identidad satisfecha, pero muchas veces basamos nuestra identidad más en mi religión o en mi nacionalidad que en mi Cristo Jesús. ¿Alguien está de acuerdo conmigo?
Y podemos ser muy orgullosos de mi México, ¿verdad? Y estar diciendo que México es bendecido por Dios y que God bless America y que ya somos libres en nuestro país de Centroamérica. Y estamos más orgullosos de nuestro país que de nuestro Cristo Jesús. Estamos más orgullosos de nuestra religión que de nuestro Cristo Jesús. Más orgullosos de mi cuenta bancaria que de mi Cristo Jesús. Algunas personas más orgullosas del Real Madrid que hasta de su Cristo Jesús. Y eso es un error. Porque la religión te genera muchas trampas. Y luego sigue diciendo el versículo 36. Ponte conmigo porque eso se pone spicy, se pone picoso. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y nuevamente, la pregunta no es, ¿la ley sigue siendo importante? Porque eso ya es una obviedad. Entre Jesús y la religión, es una obviedad. La pregunta es, ¿cuál es el más importante? Y esto es muy importante, porque nos genera la convicción de que la ley sigue siendo importante. Y de eso vamos a entender más el día de hoy. Y la respuesta de Jesús es fascinante, versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Lo que está diciendo Jesús en este versículo 37 es que la belleza de la ley y de la religión solo y únicamente va a ser útil si nos ayuda a amar más a Dios de manera completa. La religión correcta no se trata de hacerte mejor ser humano, no se trata de bendecirte para que seas próspero financieramente, ni siquiera se trata de quitarte la enfermedad que tienes. La religión verdadera se trata de hacer que ames a Dios de la mejor manera posible. Ese es el punto de la religión verdadera. Porque cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dice que ames a Dios con todo lo que tú tienes. Con todo absolutamente lo que tú tienes. Y ese es el mayor objetivo de la religión. Y si tu religión no te está ayudando a amar más a Dios, evalúa tu religión. Si tu religión te está haciendo vestirte mejor, hablando de manera más refinada, con un lenguaje cristiano, inclusive sacando un 10% de cada cheque que te llega, eso es bueno, pero si ninguna de esas cosas te ayuda a amar más a Dios, a que cada día te sientas más enamorado de ese ser que es maravilloso y se llama Cristo Jesús, hay algo distinto en esta iglesia, en esta religión que estamos practicando. ¿Me estás siguiendo acá? Porque ese es el mayor punto de la ley, que ames más a Dios. Y después Jesús va a decir en el versículo 38, ¿cómo podemos evidenciar si realmente estamos más amando a Jesús? Versículo 38 dice así. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, porque nuevamente repito, si no amamos a Dios, nuestra religión no tiene utilidad. Versículo 39, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando amas a Dios, es posible amar al prójimo. Y eso revela cuánto amas a Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto amo a mi prójimo? Y no me refiero al que está en tu familia, no me refiero al de tu partido político, al de tu equipo de fútbol, me refiero al prójimo del otro partido de fútbol, del otro partido político, del que está en la casa de los que te caen gordos. Me refiero a tu suegra, en pocas palabras. ¿Cuánto amas a tu suegra? Porque si me muestras que la amas mucho, probablemente vas a mostrar que amas más a Dios. Pero si te cuesta trabajo amar a esa persona, a la que es irritante para ti, a la que es difícil para ti, a la que no piensa como tú, a lo mejor tu religión no está siendo la religión verdadera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y la historia se cierra con un silencio sepulcral. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque en pocas palabras Jesús está diciendo, el amor de Dios es todo. Queridos amigos cristianos, adventistas del séptimo día, nuestra religión se trata de amar más a Dios y de amar más a nuestro prójimo. Alguien tiene que decir amén. De eso se trata la parte central de nuestra iglesia. Y me toca predicar en muchos lugares, estados, a veces países, y me da tanta tristeza cuando viene una persona y me dice, me gustó lo que dijiste, pero yo pensaba que esta iglesia se trataba de algo más. Pensé que antes de amar a Dios y al prójimo se trataba de cambiar tu dieta, se trataba de dejar o hacer la siguiente cosa. Y eso es un poco confuso y curioso, porque nuestra iglesia, la iglesia verdadera,
queridos seguidores de Jesús, se trata de amar más a Jesús y de amar más a la gente. Ese es el pequeño sermón expositivo que te acabo de dar, y ahí lo puedo terminar. Pero me da chance unos minutos más, porque ahora podemos ir todavía más a profundidad, ¿ok? Tengo varios puntos, no sé si los voy a alcanzar a repartir en esos 30 minutos, pero quiero asegurarme de decirte algo muy importante para que tú y yo tengamos más certeza de lo que creemos, para que cada día que alguien te pregunte, ¿de qué religión eres?, digas con orgullo, soy seguidor de Jesús, parte del mundo cristiano, de la denominación adventista del séptimo día. Y entonces vamos a regresar, imagínate que voy a regresar. Hermanos, gracias por estar aquí. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 22, versículo 34. Vamos a empezar un sermón. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús repitió lo que tú y yo sabemos que se llama la Shema, que viene del hebreo y dice Shema Yisrael, que era la oración más famosa del mundo judío y que sigue siendo muy válida para el mundo cristiano. De hecho, mi hermano que es pastor, cuando tenía sus hijitos chiquititos les enseñaba la Shema, escucha, oh Israel, tienes un solo Dios. Y les enseñó esa oración. Y yo quiero nada más que le des un vistazo a esta oración tan hermosa que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Fíjate cómo te estoy cambiando el modelo de predicar, ahora me estoy yendo a la parte temática, me interesa hablarte de un tema en específico, te voy a hablar de la ley, ¿de acuerdo? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Esta oración era una oración sumamente importante para los judíos y puede ser tu nueva oración porque es valiosísima. Deuteronomio 6, 4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y lo que te quiero compartir con este versículo es lo siguiente. Queridos amigos adventistas del séptimo día, tengan plena seguridad en este dilema entre la ley y Jesús que muchas iglesias inventan cuando no lo hay. Tengan plena seguridad que mi Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, creó los 10 mandamientos, los citó cuando estaba en la tierra y jamás, nunca los rechazó. Porque hay un malentendido muchas veces en algunas iglesias que te dicen que Jesús fue en contra de los mandamientos. No. Jesús fue de pronto un poco en contra de reglas humanas que le habían agregado los judíos por las trampas de la religión. Ese es uno de los problemas del mundo religioso, que a veces nos encanta tomar el lugar de Dios y si Dios ya me dio 10 mandamientos, ahora yo le agrego 2 más. Pero luego tu hijo cuando nace, la siguiente generación le agrega 4 más. Y llegamos a 10 generaciones distintas y en lugar de tener 10 mandamientos, ahora tenemos 600 y cacho mandamientos. Y eso es un problema, porque Jesús jamás pidió esos mandamientos, se le ocurrieron a líderes religiosos, a teologuitos, a pastorcitos, y empezamos a crear cargas insoportables y desfiguramos la religión verdadera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y Deuteronomio es prácticamente del capítulo 6 hasta el último de Deuteronomio, un estudio analítico de los 10 mandamientos que sí dio Dios. Y yo sé que tú te lo sabes de memoria, de pronto vas a decir, enséñame algo distinto, algo de profecía. Esto es muy importante, que lo recuerdes, porque los 10 mandamientos enfocan la atención principalmente en esto, en la oración de la Shema, en amar a Dios con todo nuestro corazón. Y tú sabes que los mandamientos están en Deuteronomio 5, un capítulo antes de esta oración, pero también están en Éxodo, ¿verdad? Y yo quiero que simplemente que los recordemos rápidamente porque son bellísimos. Porque cuando tú y yo recordamos que el principal propósito de Jesús a través de la ley es ayudarte a amar mejor a Dios, tú y yo vamos a entender que estas reglas nos van a ayudar a amar mejor a Dios. Y mañana cuando te pregunten de tu iglesia y de tu religión, vas a tener una identidad completa. Vas a saber por qué crees en lo que crees y por qué amas a Dios y quieres amarlo más a través de las personas. ¿Alguien está emocionado conmigo, sí o no? Alguien emociónese conmigo. Versículo 1 de Éxodo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Escucha esto. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Algunas personas, teólogos, le llaman a esto el mandamiento 0.
porque ese es el mandamiento base para cumplir los 10. El problema de algunas religiones es que a veces dan la mala impresión de que para que seas rescatado de Egipto, tienes que guardar los mandamientos primero. ¿Es eso cierto? Aquí Dios está diciendo que los rescató primero, aunque a lo mejor no estaban guardando los mandamientos, y después de rescatarlos, les dijo, te voy a compartir los 10 mandamientos. Y eso es muy importante para ti y yo, como adventistas del séptimo día, que entendamos. La religión verdadera no se trata de hacer esto y esto y esto para ser salvo. La religión verdadera es, soy salvo y por eso hago esto y esto y esto. Lo voy a repetir, la falsa religión que muchas veces en algunos púlpitos se predica, aún de nuestra iglesia, es, tienes que hacer esto y esto y esto para ser salvo y ser amado por Dios. Eso es incorrecto, eso es una herejía. Porque no importa cuántas cosas buenas hagas, jamás vas a lograr tu justificación ante Dios sin la ayuda de Cristo Jesús. Pero la religión verdadera es, porque ya soy salvo, Dios ya me rescató de Egipto, ahora quiero obedecer a Dios. Ahora quiero amarlo, quiero respetarlo. Y a lo mejor tú dices, pero Dios no me sacó de Egipto a mí, Jesús, me sacó de Guatemala. Porque no se refiere a un Egipto geográfico, se refiere a un Egipto espiritual, a un Egipto de pecado, a un Egipto de tensión, donde a lo mejor probablemente tú no tenías las fuerzas para dejar ese vicio. A lo mejor estás en ese momento, estás en medio de un vicio, nadie lo sabe en esta iglesia, pero tú lo estás luchando y no sabes cómo salir de eso. Estás en ese Egipto espiritual y necesitas que Dios te rescate. Y la religión verdadera, Cristo Jesús te dice, te voy a rescatar porque te amo, no porque lo mereces. Y cuando te rescata Jesús, la respuesta más obvia es que lo quieres amar. Yo me casé por gracia de mi mujer. Este anillo no me lo merecía poner, porque no soy un hombre perfecto, no soy un esposo perfecto, pero en el momento en que mi esposa, en nuestro matrimonio, hace 4 años, me puso el anillo, ella me dijo, yo te acepto como mi esposo por gracia. Yo no hice nada para merecer ser su esposo, pero en el momento en que me casé con ella, entendí que probablemente podía hacer 2 cosas. Uno, decir, la tengo bien enamorada, banqueteando las calles. La voy a tratar como se me antoje, porque esta mujer no se va. Puede ser una opción, ¿verdad? De hecho, después te podemos dar un seminario de matrimonio. Empecé muy mal el matrimonio, estoy tratando de mejorarlo, pero esa es una opción que muchas veces como cristianos hacemos. Dios me salvó, ahora puedo hacer lo que se me antoje. Esa es una reverenda tontera. Y la siguiente opción es decir, mi esposa me aceptó por gracia, ahora tengo que hacer lo mejor que pueda para ser el mejor esposo del mundo. Y en los momentos donde falle, yo sé que ella va a seguir manteniendo su gracia y me va a seguir amando a pesar de mí. Alguien tiene que decir amén. Díselo fuerte a tu esposa para que también lo reciba de tu parte. Y tu esposa le diga, está bien, te sigo aceptando por gracia. Pero cuidadito, no me tientes, porque yo no soy Dios, ¿verdad? Van a decir las esposas. Y entonces tú y yo tenemos todos los mandamientos. Vamos a repasarlos rápidamente, ¿ok? Número 1, no lo voy a leer porque si no nos tomaría mucho tiempo, pero el número 1 es, no tendrás otro Dios. Punto. El 95, 100% de los cristianos están de acuerdo con que no podemos tener otro Dios. Así de sencillo. En ese punto, en ese mandamiento, todos los cristianos estamos de acuerdo. No importa qué denominación seamos, no podemos tener otro Dios. Punto. A veces hacemos nuestro Dios a alguien, a un pastorcito, a un teólogo, a un profeta, y tenemos que ser cuidadosos, porque nuestro único Dios, el único que tiene palabra de Dios, palabra que no se equivoca, es Dios. Mandamiento número 2. No te hagas ningún ídolo, ni lo adores. Y tú sabes que en esos tiempos tenían sus estatuitas, ¿verdad? Que se arrodillaban. Y a lo mejor en nuestros tiempos no tenemos estatuas, pero a lo mejor las nuevas estatuas de ídolos es dinero, es tecnología, como decía el pastor, es un sueño, es nuestra empresa, y nos perdemos en ese ídolo que no reconocemos de manera con la boca, pero que en nuestro corazón lo tenemos, ¿cierto? Quieres tener más dinero, quieres tener más esa casota que tanto soñaste, quieres mandar ese dinero a tu país, y buscamos tanto eso que se convierte en nuestro ídolo. Y cuando tú y yo hemos sido salvados por gracia, lo que Dios nos pide es, no tengas otro ídolo. Lo que debe ser tu prioridad debo ser yo,
no tu dinero, no tu familia, ni siquiera tus hijos, dice el mismo Jesús, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu religión. Debo ser yo, porque los judíos tristemente pusieron tan al frente su religión que terminaban perdiendo lo más importante, que era Jesús, por encima de la religión. Y eso nos puede pasar a ti y a mí también. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Los veo como serios. No sé si son serios de enojados o serios de que están pensando, ¿verdad? Como el meme de la mujer que se está haciendo las conjeturas matemáticas. Versículo 4, o mandamiento 4. Acuérdate del sábado para consagrarlo y descansar. El año pasado nos tocó ir a predicar a Canadá. Estábamos en una iglesia luterana y yo la andaba recorriendo y vi que en la iglesia luterana tenían los 10 mandamientos. Y dije, míralos, ellos creen en los 10 mandamientos. Claro que creen en los 10 mandamientos. 95% de las denominaciones cristianas siguen creyendo que hay algo especial en este capítulo, en este mandamiento. Y vamos a profundizar un poquito en eso muy rápido. Voy a saltarme eso porque voy a profundizar. Mandamiento 5, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. No dice si es bueno, si no es borracho, si no le pegó a tu mamá. No. Simplemente dice honra a tu padre y a tu madre. Punto. Haya sido como haya sido, decía mi tío, ¿verdad? El de Guanajuato. Hay que honrarlo. Me encontré en una ocasión una mujer que decía, no me pidas, yo te acepto 9 mandamientos, pero el que no te acepto es ese. ¿Cómo quieres que honre a mi papá que fue un borracho que le pegaba a mi mamá? Y bueno, no es que yo quiera que lo honres, es que Dios quiere que lo honres. Porque cuando tú aprendes a honrar al Padre eternal, aprendes de mejor forma a honrar al Padre eternal. Siguiente mandamiento, no mates. Siguiente, no cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Híjole, ese es el que más nos cuesta, ¿verdad? Porque los cristianos no matamos, ¿verdad? No robamos, al contrario, pagamos taxes, ¿verdad? Claro, y aunque nos digan que no los queremos pagar, claro, hasta pagamos más que los de aquí, pero bueno, no digo más. Pero ¿qué tal para el falso testimonio? A veces somos chismosos, y eso es faltar al mandamiento. A veces nos ufanamos que guardamos el 4º mandamiento, pero a veces dejamos de guardar el 9º mandamiento. Y no solamente nuestra denominación, en todas. Yo estoy en una escuela cristiana y ese es el mismo comentario de todas las iglesias. El chisme es horrible. Los cristianos somos ese tipo de gente que nos encanta dispararle al soldado caído. En lugar de ir a preguntarle, oye, ¿todo bien con tu vida? ¿Por qué dejaste de venir a la iglesia? En lugar de, si no me gustó algo de su forma de pensar o de ser o de vestir o de whatever, en lugar de decirle, quiero que me expliques más en qué basas esa convicción. Nos encanta dar falso testimonio. Mandamiento 10, estoy confundido. No codicies nada de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos que tú y yo sabemos. Dios nos manda a llamarlos si hemos aceptado su salvación. Porque no importa que tú y yo los guardemos si no aceptamos la salvación de Jesús. Y el problema de la religión es que muchas veces nuestra religión nos hace sentir que nosotros somos los salvadores de nuestra vida. Pero la religión verdadera te va a decir, tú no eres el salvador de la vida, Jesús es el salvador de la vida. Y tú tienes que asegurarte que cada vez que guardas un mandamiento no te confundas, no se trata de ti, no se trata de que lo estoy guardando y por eso me merezco la vida eterna. No. Tienes que recordar el anillo de Gersón. Estoy guardando el mandamiento, estoy tratando de ser fiel a mi esposa, estoy tratando de atenderla bien, no porque soy una buena persona, sino porque ella me aceptó por gracia, así como Cristo Jesús que me acepta por gracia, y ahora doy lo mejor de mí para poder amarla, bendecirla, ayudarla. Alguien emociónese conmigo. Y tú y yo tenemos nuestra identidad muy valiosa, ¿verdad? Está nuestro mismo nombre, Séptimo Día. El 95% de las denominaciones cristianas van a estar de acuerdo con estos mandamientos, pero el 4º va a ser el problema. Y yo sé que porque tú eres súper ultra mega archi recontra adventista, te sabes estos versículos que te voy a compartir, pero siempre es bueno recordarlos para que tengas esas herramientas a la hora de hablar de tu fe. Número 1, Génesis capítulo 2, no lo busques por tiempo, pero mismo Jesús, que es Dios, instituyó el sábado como el día de descanso. ¿Te acuerdas? En el primer sábado de la existencia de este mundo fue el primer sábado que se consagró. Y de hecho, el punto del sábado es tan obvio porque sábado, de la palabra hebrea Shabbat, significa descansar. Es como si preguntaras, ¿qué día es hoy? Descansar.
Así es como los hebreos originales entendían el sábado, ¿no? No es que el sábado tenía un concepto de nombre, no era otro nombre, es que era descansar. El día de hoy es día de descansar, punto. Y tú sabes que en Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús enseñó que el sábado es un regalo para la humanidad y que Él es el Señor del sábado, ¿cierto? El problema de nuestros amigos judíos es que se habían confundido y pensaban que a Dios le faltó un poquito de organización en su mandamiento y querían agregarle un poco más de organización para poder hacer el mandamiento mejorcito, ¿verdad? Entonces Dios había dicho en el mandamiento, no trabajes, descansa y dedícame el día. Pero los judíos dijeron, no, eso es muy general, no se logra entender. Hay que ejercer cierta autoridad para decir cómo se debe guardar el mandamiento correctamente. Y tú y yo, como adventistas, tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer lo mismo que los judíos hicieron. Muchas veces le agregamos mandamientos extras al mandamiento que ya es el sábado. El chamaquito corrió y ya le diste un manotazo porque en el sábado no se corre. Aleluya. Y yo trato de buscar el versículo que el niño no corre en sábado. No lo encontré en la Biblia. Ahorita vengo, hermano, voy a ir a dormir porque no tengo una siesta. En sábado no se duerme.